¿Qué tal, amigos? Los saludo otra vez por este medio, su amigo Antonio Agiola, encantado de hablar una vez más de fútbol. Espero que estén muy bien, yo encantado de volver por aquí. Después de unos cuantos días vamos a hablar el día de hoy del partido de México contra Venezuela en la segunda jornada de la Copa América 2024. Un partido que partía siendo muy importante para México porque podías hoy definir tu estatus en la fase de grupos después de haber ganado en la primera jornada 1-0 contra Jamaica, y porque el que en teoría era tu rival directo en este grupo, en Ecuador, había perdido su primer partido. Entonces México se jugaba muchísimo hoy contra una Venezuela que había sumado ya 3 puntos en el primer encuentro, que ha venido haciendo muy bien las cosas, que está en un momento, en una época de bonanza, y que cuando tienes una racha, cuando enlazas partidos jugando bien el fútbol, es más probable que lo vuelvas a hacer, que lo puedas replicar. Entonces México sabía que el día de hoy era un reto importante y era un punto de quiebre en este torneo para saber verdaderamente para qué estábamos, porque el primer partido contra Jamaica se gana, y se gana jugando bien y siendo mejor que Jamaica, pero era un punto de referencia muy difícil porque es un rival que no va precisamente a competir a esta copa. Entonces, cuando le ganas a Jamaica 1-0, puede que hagas bien las cosas, puede que sea superior que el rival y empiezas ganando, que al final del día es lo que tienes que hacer. Pero no es un muy buen punto de referencia para decir que eh, estás para grandes cosas en el torneo. No es un rival de caché que digas a la madre, le ganamos a Jamaica. A pesar de que han mejorado mucho en lo que hacen, no era este tipo de partido, como sí podía hacerlo un poco más Venezuela. Venezuela sigue sin ser esta selección punta de Conmebol, pero podía ser una verdadera prueba en la que si ganabas ya te podías sentir más cómodo, ya con 6 puntos llegabas con mucha tranquilidad a la última jornada, prácticamente habiendo evitado un duelo contra Argentina en cuartos de final, y era más este rival que te puede dar a entender para qué está México si logras ganar y decir, oye, esta selección juega bien, no lo hacemos para nada mal. Eh, entonces es así mismo que cuando pierdes el partido, porque México pierde este partido 1-0, después de haber creado muchas oportunidades de gol, pero no poder concretar, que ahorita nos vamos a meter en eso. Cuando pierdes el partido, eso te indica también cuál es tu realidad. Así como una victoria hoy no nos hubiera convertido en el mejor equipo del mundo, pero nos hubiera dado un poco más de confianza, nos hubiera puesto en una mejor situación. Asimismo, esta derrota no te convierte en el peor equipo del mundo, pero te da muy para abajo porque te pone en una situación más complicada, y al mismo tiempo te da a entender en qué situación estás como selección, cuál es tu realidad hoy 26 de junio de 2024 como selección. Entonces creo que este partido deja a México en una posición que le pertenece, que es la de estar peleando por el grupo, pero no ser un claro favorito en un grupo en el que en estas mismas condiciones, pero en otra época, podríamos haber ganado con diferencia, con una superioridad clara. Nunca fuimos la mejor selección del mundo, pero creo que estas tres no están al nivel de lo que alguna vez pudimos llegar a ofrecer como selección, y creo que es eso mismo lo que hace que la gente esté inconforme, que saben que México históricamente es más que Jamaica, más que Venezuela y más que Ecuador, por más que Ecuador esté un poco más cerca. Saben que históricamente México es más, y en un grupo como este, que es verdaderamente el más sencillo de la Copa, el de menos nivel, la gente esperaría que México lo gane. Partía como favorito, aunque por poco, pero partía como favorito, y es por eso que al final del día sorprende un poco el resultado. Eh, Pintaba para ser un partido que tenías que ganar, y no lo consigues a pesar de unos muy buenos 45 minutos. Vamos a meternos ya más de lleno en el encuentro. México empieza muy bien. Se notó una mentalidad diferente a otros encuentros, y creo que México ha progresado mucho en eso, que son los primeros minutos del partido. México sabe a qué sale, sabe a qué quiere jugar, y a pesar de no ser una ejecución perfecta, es un gran avance para el punto en el que estábamos antes. Saber qué quieres hacer, saber cuál es tu objetivo, cuál es
escenario utópico. En el mejor de los casos, ¿cómo vamos a jugar? Saber qué quieres. Y aparte es bien con eso y poder plasmar un poco tus ideas en el campo de juego te habla muy bien de ti como equipo. Entonces creo que México ya está en ese escenario en el que puede plasmar sus ideas y puede imponer sus condiciones ante ciertos rivales y por una cantidad limitada de tiempo, pero no hemos llegado a ese punto en el que podemos competir durante 90 minutos, a veces hasta más. Creo que hoy queda muy claro, México se va al medio tiempo sin haber capitalizado muchas oportunidades en ataque, no necesariamente de gol, pero habiendo tenido mucho volumen en ataque. México hizo mucho. Hacer mucho no es hacer bien, pero México hizo bastante y entre todo eso que hizo no fue suficiente para anotar un gol ante Venezuela, que sí, ha hecho mejor las cosas, pero no deja de ser una de las peores selecciones de esta Copa a priori. Y al final del día son los líderes del grupo, haciendo más de lo que se esperaba de ellos. Entonces, eres mejor en la cancha después de, ¿qué les gusta? Yo creo que incluso 45 minutos, pero digamos que por lo menos 30 o 35 que México fue mejor en la cancha y no poder capitalizar. Y al final del día sí, nos quedamos con la imagen clara. Esto creo que lo tenemos claro todos, que en el primer tiempo México fue más y que tuvo la pelota y que estuvo encima de Venezuela, pero eso se tiene que convertir en oportunidades de gol y seamos honestos. ¿Cuántas oportunidades latentes de gol tuvo México? Deja tú en el partido, en el primer tiempo. ¿Cuántas oportunidades tuvo México? Son muy pocas. Y creo que la única latente de gol es la que tiene Santiago Jiménez, que recibe muy bien un balón en largo, pero que no consigue rematar de manera correcta y con los pocos balones que le llegan a Santiago y que cuando tiene uno certero de frente al arco para anotar, como sí lo hace en Europa, no es capaz de hacerlo aquí. Y yo entiendo que, vamos a acotar rápido el tema de Santiago Jiménez, yo entiendo que la gente quiere verlo porque es el último mexicano que ha relucido, que ha salido, el último mexicano del que se ha hablado en un escenario internacional, porque es el nuevo jugador que tenemos, que es talentoso, que está en Europa, que está metiendo goles y tuvo una muy buena temporada en su llegada a Europa, temporada y media, pero con selección poco y nada de Santiago Jiménez. No ha logrado mostrarse como esperábamos que lo hiciera. Sí, tiene su gol en final de Copa Oro, pero no te puedes quedar con eso cuando esperas tanto de un delantero y cuando se lo envuelve tanta expectativa. Santiago Jiménez ha tenido un proceso muy difícil en selección, es una realidad. Él no es culpable completamente del desempeño que ha tenido, porque al mismo tiempo el esquema que tiene México en la cancha no le beneficia en lo absoluto. Y si hemos visto cómo en Holanda se hincha a goles, tampoco mete 50, pues, pero que mete muchos goles en Holanda, es porque los balones están dentro del área y él está ahí cuando los tiene enfrente, es efectivo. Pero cuando tienes una por partido, una, y hay partidos en los que no tiene ninguna, en los que ni siquiera remata a puerta porque no le llega el balón, pero cuando tienes una por partido es muy difícil que la vayas a meter. No podemos, yo entiendo que es un gran delantero y es un delantero que allá hace bien las cosas, pero la realidad es que allá tiene 3 o 4 de gol por juego y si no mete las primeras 2, ya reculaste, ya calentaste, ya estás metido en el partido y la siguiente la vas a mandar a guardar. Aquí, güey, la primera oportunidad que tienes en muchos partidos de México, la primera oportunidad que tiene Santiago es hasta el segundo tiempo, por ahí del minuto 60 antes de salir. El partido pasado fue así, tuvo una sola de gol y fue justo antes de salir de cambio por Guillermo Martínez. Entonces, así como las vas a meter, güey, si no hay volumen verdaderamente de creaciones de gol. Si Santiago en el primer tiempo falla 2 de gol, ok, falló 2, va a tener otra ahorita y si tuviéramos la certeza de que va a tener otra, sería más probable que meta una de 3, pero cuando tienes una por partido como delantero centro, se vuelve bastante difícil. Entonces, volviendo a lo mismo, México tuvo la creación hasta cierto punto de la cancha y tuvo el dominio de la pelota y estaba, hay que decirlo, se comienza muy bien el encuentro, presionando bien, imponiendo condiciones. México empezó bien el partido, jugando bien, jugando a lo que quería jugar y mostrándolo. Pero cuando no logras capitalizar eso que hiciste bien atrás, todo lo que hiciste en los 2 primeros tercios de la cancha, cuando no logras hacerlo en el último,
es en vano, cabrón. Y llega el punto en el que ya no te van a dar las piernas para hacerlo, porque México no es ahorita una selección que pueda hacer su juego durante 90 minutos. Y es similar al caso que vimos con Argentina en el primer partido, en el partido inaugural de esta Copa América. Se van al medio tiempo con un 0-0, pero con un 0-0 que es muchísimo más tranquilo que lo que puede ser para México y con un rival más difícil, porque Canadá hoy en día en teoría es más que Venezuela y estaba jugando muy bien contra Argentina, habían tenido algunas de gol y estoy seguro de que Argentina en ningún momento estuvo nervioso, cabrón. Es un 0-0, pero que sabes que en el primer tiempo tuviste varias de gol y que en el segundo vas a tener todavía más y vas a meter el esfuerzo, vas a aumentar las revoluciones, vas a meter de cambio a un jugador como Lautaro Martínez y poblas el área con Lionel Messi, con Julián Álvarez y vas a tener por añadidura las oportunidades de gol y alguna va a entrar. Terminan entrando y ganan 2-0 Argentina ese partido. Con México es un universo de diferencia porque si estás encima, si estás ahí presente, estás en el área todo el tiempo, pero no tienes con qué hacer cosas dentro del área, no tienes las herramientas para hacer las cosas dentro del área. Si Antuna es muy rápido y llega a línea de fondo y está ahí, pero ya que está ahí no sabe qué chingados es lo que tiene que hacer, no tiene la capacidad para hacerlo. Por el otro lado, Julián Quiñones, que desde que llegó a selección, si hablamos de los partidos, desde el día que debutó con selección, Julián Quiñones ha sido el mejor futbolista de la selección mexicana en general, pero que hoy tuvo un partido muy errático y es que esa es la condición de Julián. Es un jugador que te entrega mucho punch, te da mucho fuelle, es este jugador que tiene la capacidad de todo el partido estar de arriba abajo y competir físicamente, pero que técnicamente no es el mejor de la selección mexicana. Tiene muchas limitaciones y hay partidos en los que no se notan tanto porque por la picardía y por el atrevimiento que tiene hacen cosas que otros mexicanos no hacen, que él naturalmente ya tiene aquí las tiene ya, esa viveza en la cancha, ese atrevimiento ya lo tiene Julián Quiñones y en la mayoría de las ocasiones termina beneficiándote porque se mete en lugares donde los demás no están, está listo en posiciones donde un rebote puede caer y termina estando, y él está. Pero en partidos como este, en los que necesitas que la pelota esté en el pie y que cuando la pelota la tienes tú y tú eres el que tiene que crear el fútbol, cuando tienes que construir en vez de romper y en vez de ser agresivo, tienes que ser fino, ahí es donde Julián Quiñones carece. Eh, Termina cometiendo después un error en un penal, ahorita vamos a llegar a eso, pero sí, el primer tiempo específicamente se queda muy corto porque México estuvo, pero no estuvo bien y no estuvo concreto y no capitalizó las oportunidades que tuvo de anotar. Nos vamos a la mitad y te vas a la mitad con una sensación de nerviosismo. Esa es la diferencia entre México y otras selecciones que hasta nosotros lo sabemos. Nos vamos al medio tiempo con un 0-0 después de haber sido superiores. Tampoco fuimos la mejor selección del mundo, pero fuimos superiores y no logras anotar y te vas con un 0-0 y nosotros desde afuera sabemos perfectamente qué va a hablar el seleccionador de Venezuela al medio tiempo. ¿Para qué va a aprovechar esos 15 minutos? Lo pudiéramos hasta, si cierro los ojos, puedo adivinarte algunas de las palabras que este güey compartió en el descanso. Estoy seguro de ello. Porque ya sabes a qué van a salir ellos en el segundo tiempo. Pero con México es una incertidumbre muy cabrona. Y esto lo puse en Twitter al medio tiempo. Me sentía nervioso después de que México no lograra capitalizar un muy buen primer tiempo porque yo sabía que el partido al salir al segundo no iba a continuar siendo igual. Y eso ni siquiera es solo por México, es fútbol en general. Cuando un equipo hace mucho en el primer tiempo y no logra concretar y se va con el empate hacia el descanso, quien está viendo el partido dice, ingato, ahí se les fue un poco lo que estaban construyendo porque se va a enfriar y porque el otro se va a concentrar en, tu madre, la está cagando y tengo que concentrarme y hacer más entrando al segundo tiempo. Entonces es justamente lo que pasa, que a eso le sumas que México es muy limitado hoy en día, entonces sale Venezuela a querer comerse el encuentro con sangre, con ganas de atacar, y México se vio superado durante algunos minutos, tanto que en un error garrafal de Julián Quiñones, en una falta infantil, una falta muy, muy, muy tonta, termina cometiendo penal, y es precisamente ese el riesgo que corres con Julián Quiñones. Mencionaba ahorita que tiene
este poderío físico, este fuelle, esta sangre corriendo que hace que corra mucho, que sea fuerte, que vaya fuerte a los balones. Lo vimos contra Jamaica también, que bajó por 2 balones, creo que desde el extremo, o sea, bajaba hasta la lateral a cortar. Eso te ofrece, pero al mismo tiempo, cuando no está con la cabeza fría y cuando está corriendo rápidamente y que lo único que quiere es correr y alcanzar, es posible que pierda un balón en medio de la cancha y tenga esta responsabilidad él mismo de decir, tengo que volver. Y vuelve ya embalado y vuelve con velocidad y no tiene la capacidad mental, Quiñones, de detenerse, de bajarle algunas revoluciones y de parar antes de cometer una falta tan estúpida como la que cometió hoy. Entonces, quien había sido desde que debutó tu mejor jugador, hoy te hace perder el partido. Obviamente no es total culpa suya, no pierdes directamente por eso, pero comete la falta muy infantil por la que pierdes el encuentro al final del día. Un penal que manda a cobrar Salomón Rondón con la categoría que tiene este delantero, que tiene experiencia, sabe perfectamente lo que es jugar este tipo de competiciones. Y sí, ya no es el delantero rápido, fuerte que era antes, pero que tiene este chip ya, esta costumbre de decir, oye, esos escenarios se tienen que llevar con más tranquilidad. Lo manda a cobrar muy bien. Antes de eso tuvo algunas oportunidades de gol también. En el primer tiempo manda una al palo que pudo haber cambiado la historia del encuentro, pero Venezuela se ponía adelante en el partido más o menos en el minuto 55 por ahí. Habían sido 10 minutos de presión de Venezuela a México y la Vinotinto ya lo ganaba 1-0. Entonces México en este momento, cualquier otra selección, cualquier otra que consideremos más o menos en el mismo nivel, cualquier otra de las que creemos que están más o menos en el mismo nivel que nosotros, hubieran tenido esta capacidad mental de decir, cabrón, estoy un gol abajo, tengo las herramientas suficientes para contra este equipo hacer más de un gol incluso, pero vamos primero por uno y me quedan aproximadamente 40 minutos de partido, güey. Ahí tienes que mantener la calma como nunca, tienes que enfriarte, tienes que bajar las revoluciones y el técnico es el que principalmente tiene que saber qué chingados hacer cuando el partido llegó a un rumbo que no tenías presupuestado, porque México obviamente esperaba ganar el encuentro. Para México era, oye, esta Venezuela que no parecía que le iba a ganar a Ecuador y lo logró por una tarjeta roja a Ecuador en el primer encuentro, que condiciona mucho el partido y lo que quieras. Esta selección habrá ganado, pero no es superior a nosotros, y nosotros también llegamos con 3 puntos, y si empatamos o ganamos, estamos en una muy buena posición para la última jornada. Tienes que saber adaptarte a este escenario diferente al que tú habías propuesto, que obviamente era el de empezar ganando. Por eso México presionó tanto. El objetivo era ganar temprano. No solo no anotas temprano, sino que además te anotan a ti primero cuando el partido ya está hasta cierto punto desarrollado. Pero la cosa es, como les digo, tienes el tiempo suficiente para cambiar el ritmo del partido, para cambiar tu esquema, para hacer cambios y que esto te consiga por lo menos un punto con el que ya ibas a estar muchísimo más cómodo, porque un punto puede parecer solamente un punto, pero para México en esta situación iba a cambiar por completo la historia, porque llegabas a la última jornada de grupos contra Ecuador sin la necesidad de ganar a fuerzas. Con un empate te era suficiente. Si empatabas el día de hoy, un empate el domingo era suficiente para que estuvieras en los cuartos de final. Tal vez ya no como líder, pero para estar. Ahora se tiene que ganar y ya no se aspira al liderato a menos que ganemos por 2 goles y que Venezuela gane por 1 solamente. Que pierda, perdón, por 1. Tienes que aspirar al menos a eso, que Venezuela pierda y que tú metas varios goles, o que Venezuela pierda por 2 y tú por 1. El simple hecho de tú tener que ganar y que Venezuela pierda ya es bastante difícil, ambos resultados. Lo más probable es que Ecuador no pierda este partido el domingo y que Venezuela gane o empate. Entonces el escenario para México es adverso, es muy difícil. Y vuelvo al partido. Cuando te quedan 40 minutos y sabes que no puedes perder este partido, porque si lo pierdes se define prácticamente tu participación en la Copa, tienes que tener la calma, el temple para poder llevar este partido a buen puerto, porque eres mejor selección, tienes más herramientas, y la verdad es que al final del día creo que se expone Jaime Lozano como técnico
al no ser capaz de cambiar su esquema natural de 4-3-3 de todos los putos partidos y que siempre es lo mismo y que solamente cambia 3 o 4 jugadores uno por otro, posición por posición, y no cambia nada en el esquema, independientemente del rival, independientemente del resultado, siempre es 4-3-3, lo mismo. Este era el partido para el medio tiempo. Ha habido muchos partidos que eran el partido, ha habido muchos que eran el encuentro perfecto para calar algo diferente, pero más que nunca para Jimmy Lozano hasta el momento, era el encuentro para hacer algo diferente al medio tiempo. No sé exactamente qué. A mí me hubiera gustado ver a Quiñones y a Jiménez más plantados arriba, o ver a Jiménez y Martínez arriba, Quiñones por una banda, que ya lo había mencionado hace poco. Dos delanteros, dos hombres presentes ahí, porque cuando tienes a Jiménez contra el mundo, no se puede. No, así no se puede. No tienes una selección que pueda nutrir de balones a Jiménez solo contra el mundo. Entonces, cuando tú estás muy metido atrás y él tiene que ir a pelear, y aparte lo haces salir del área, salir de su hábitat para que busque la pelota, que baje por ella y se asocie. Jiménez no es ese delantero para empezar. Y además de eso, no tenemos los jugadores para hacer eso. Entonces, en un partido en el que te tienes que jugar el todo por el todo, creo que era el momento perfecto al medio tiempo para que Jaime Lozano dijera: a ver, güey, ahora sí voy a hacer algo diferente. Y no quiero pecar de demasiado crítico, pero es que me hace hasta pensar que Jaime no tiene ni siquiera preparado otro escenario, otro esquema. Me hace pensar que en el día a día y con cualquier otro equipo y cualquier otra selección, ni siquiera me atrevería a comentar esto, pero llego hasta a pensar, porque México es tan surreal y su selección y su técnico son tan de risa lo que hemos pasado, que llego a pensar que Jimmy no tiene ni siquiera preparada otra alineación en caso de que pueda necesitarla, que solamente es el 4-3-3 y que todo su mundo gira alrededor de eso, y que por eso no lo hace, porque no tiene nada preparado. Ojalá no sea así, ojalá sea nomás por testarudo, pero es que ya se puede pensar cualquier cosa de esta selección, es una realidad. Lo que me queda muy claro es que esto no viene de hoy. Lo platicaba con mi hermano y me dijo algo que me pareció puntual, que es que las cosas tienden a replicarse y que las tendencias tienden a replicarse. Creo que es importante tener eso en cuenta cuando hablamos de esta selección mexicana, porque se viene jugando muy mal y Venezuela está atravesando tal vez su mejor momento como selección. Entonces, aquí es olvidarse por completo del caché y entender que si ellos están en su mejor momento y nosotros estamos en el peor, tenemos que prepararnos como un equipo inferior, aunque tal vez no lo seamos, pero tenemos que prepararnos como un equipo inferior, porque ellos vienen embalados y nosotros no. Y México no fue capaz de hacer eso. México juega muy bien 60, tal vez 70 minutos. Ya lo hemos visto antes y lo volvemos a ver hoy, pero no consigue cerrar los partidos porque Jaime Lozano no tiene la capacidad de alternar, de probar cosas diferentes, de cambiar su esquema, y no solamente meto un extremo derecho por un extremo derecho, un volante por un volante, un delantero por un delantero. Oh, papá, los cambios no siempre son eso. Al contrario, en la mayoría de los casos vas a tener que hacer algo diferente. Vas a tener que cambiar tu esquema cuando eres una selección que apenas está empezando su estilo de juego, apenas empieza su capítulo, esta selección mexicana de Jaime Lozano. Porque es una realidad. La mayoría de los seleccionados mexicanos hoy en Copa América no tienen el bagaje, tienen muy pocos partidos, y eso hace que no seas capaz de mostrar perfectamente un estilo, de tener definido un estilo y un 11 y un grupo que ya sabes que no se va a mover a menos que llegue alguien que te obligue a moverlo. México no es eso ahorita, entonces es cuando tienes que detenerte y pensar: cabrón, estoy en el lugar perfecto para experimentar, para hacer cosas diferentes, porque Jaime Lozano ya fue rectificado como técnico de la selección. Lo dijeron los de Selección Nacional, que a pesar de que nos vaya mal en esta Copa, Jaime Lozano va a continuar. Cabrón, anímate, muérete de algo, experimenta, por Dios santo, experimenta, varía, haz otras cosas que el puto 4-3-3 con el que has venido jugando y que no lo mueves para nada, y que solamente mueves 3 fichas una por otra en las mismas posiciones. 2 putos delanteros, 2 volantes,
un 4-2-3-1, una línea de 5, no sé, lo que sea, pero algo diferente. Y pareciera que México ya simplemente es la misma mierda, güey. Solamente con diferente color y diferente olor, pero es la misma mierda, México, todo. No nos hemos movido de la salida del Tata Martino. Tiene 2 años la salida del Tata Martino y el periodismo mexicano y la gente en México sigue hablando del daño que hizo Gerardo Martino y lo que hizo ese mundial en donde nos quedamos en fase de grupos. Ese punto debió haber sido el punto de inflexión más grande en la historia de la selección mexicana. Más de 40 años sin quedarse en un mundial en fase de grupos. Ese punto debió haber sido el punto de inflexión. Y a 2 años casi de eso, estamos donde mismo. Año y medio después estamos exactamente en el mismo lugar. O sea, en la mierda. La selección mexicana no ve por dónde salir de esta mierda. Y lo peor del caso es que los que están en la mierda y que pueden salir de ella están muy cómodos. Que son los jugadores, los directivos, los dueños, los que sí son parte del fútbol mexicano y que sí pudieran hacer algo diferente, porque nosotros como aficionados y como prensa y como gente que le gusta hablar del fútbol, lo que sea, los que estamos por fuera y que opinamos, no podemos hacer algo diferente. Ellos que sí lo pueden hacer no lo hacen porque los billetitos siguen llegando, cabrón. Y mientras no dejen de llegar, no van a hacer nada diferente. ¿Tú crees que, tú que me estás viendo, crees que la selección mexicana va a querer hacer algo diferente para ganar menos dinero, arriesgar dinero por es que no estamos jugando bien y yo quiero jugar bonito? No, cabrón, es gente a la que no le interesa esto. No existe esa pasión aquí, no existe esa pasión por el escudo para arriesgar un poco el dinero a corto plazo, pensando en superación y por lo tanto en dinero a largo plazo. Nos importa eso en México. El dueño lo que quiere es billete ya, hoy. Y como ve que el aficionado mexicano en Estados Unidos, los pochos que van y se visten del Chapulín Colorado y del Chavo del Ocho y comen y están todos los partidos con el estadio lleno y está Caramelo y están todos esos hijos de su puta madre, como ven que el estadio de 70,000 personas está lleno otra vez en suelo estadounidense, no cambia nada, porque el dinero sigue entrando y los patrocinios siguen entrando y los jugadores siguen ganando dinero y los dueños siguen ganando dinero y todo está bien para ellos. Aunque ganamos o perdamos, o nos goleen, o nos veamos en grupos, o nos vayamos en cuartos, o en semifinales, podemos llegar a donde sea, güey. Y ellos están bien, porque el dinero sigue entrando y nosotros se lo seguimos dando. Es una historia de nunca acabar, es un limbo horrible. Y los que estamos por fuera, estamos aquí en México, no en Estados Unidos, que estamos aquí parados en México y que hablamos de esto, porque es de lo que nos gusta hablar, ya no tenemos más que decir, güey. Porque, y esto lo digo más a título personal, aquí me voy a desahogar un poco. Es una época muy difícil para intentar comenzar a hablar de fútbol en México, porque la selección mexicana no me ofrece nada de fútbol en esencia, de fútbol en técnica, en táctica. No me ofrece fútbol del cual hablar, güey. Y a mí me encanta hablar de fútbol, pero no hay fútbol en México para hablar, güey. Lo único que podemos decir de la selección mexicana es que es una burla. Y si quiero yo hoy en día crear contenido, tengo que crear contenido disruptivo, este contenido fugaz que es de hoy en día, que es de un minuto, porque es lo que la gente quiere escuchar también. Entonces es una relación perfecta, porque el seleccionador mexicano y el directivo mexicano y el dueño mexicano vende mierda, la gente la sigue comprando y está encantada con ella. Y los que queremos hablar de fútbol no podemos hablar de fútbol porque no hay fútbol en la selección mexicana, cabrón. Hoy lo vimos, güey. Y sí, de principio podemos pensar que México fue más en los últimos minutos de partido porque Venezuela te permitió hacer más, porque es lógico que ellos se van a encerrar con 1-0 en un partido que ni siquiera tenían presupuestado ganar y en el que ellos están mucho más cómodos con el empate, güey. Ahora ni te digo con la victoria, ellos están en el cielo, güey. Entonces es obvio que te van a ceder el balón, que ellos se van a encerrar, y la cosa aquí es, esto es muy importante, Venezuela está más acostumbrado a estar encerrado que lo que está México a tener el balón y a tener que crear fútbol, porque Venezuela vive en un ecosistema con Argentina, con Brasil, con Colombia, con Uruguay,
que cada vez que se enfrentan, los tienen en estas condiciones en las que estuvieron hoy, entonces ellos están acostumbrados a eso. Obviamente juegan mejor y en años recientes han mostrado más poderío ofensivo y más variantes, pero siguen siendo esa selección que está acostumbrada a defenderse, a aguantar un resultado, y nosotros no sabemos jugar a proponer, jugar con un gol abajo y a tener que tirarnos arriba. Sí, contra Honduras lo podemos hacer y les empatamos en el último minuto después de 50 balones al área contra Honduras. Pero en una Copa América, México no es el equipo que tiene con qué irse arriba perdiendo 1-0 y remontar un partido. No somos ese equipo, cabrón. Entonces nos ponemos en una situación que hoy en día es horrible y que no nos hubiéramos imaginado, que es tener que ganarle a Ecuador en la última jornada. Probabilidades, yo creo que son de 70-30 tal vez, quizás 65-35 para Ecuador. El panorama no luce muy bien para México, pero al final del día, simple y sencillamente tienes que ganar. Sí voy a decir una cosa, si se juega como hoy, quitando lo que es el último tercio, quitando lo que es meterlas, si propones como hoy y si los primeros minutos sales a jugar como saliste hoy, creo que México puede hacer algo, puede proponer, puede competir. Creo que hay algo con que empezar el encuentro. Pero cabrón, si nos vamos otra vez al medio tiempo sin meter un puto gol jugando de esta manera, no vamos a hacer nada, no vamos a llegar a ningún lado, no le vamos a ganar a Ecuador si no pudimos ganarle a Venezuela. Yo apoyo que se juegue igual porque me encantó la proposición de México el día de hoy. México salió a querer comerse al rival los primeros minutos, pero tenemos que ser más finos en ataque, tenemos que tener más idea, cabrón, fallar menos pases. Puta madre, Quiñones hoy, ¿cómo falló? Es impresionante. El que venía siendo el mejor jugador de México, y lo insisto en ello, hoy estuvo muy errático, porque el escenario que quiere Quiñones en la cancha con el balón en el pie se da muchas veces en los partidos de México, que es: eres un extremo por izquierda que juega pierna cambiada, ya recortaste hacia adentro, tu lateral te está pasando por atrás, esa es una variante, tu volante va a estar afuera del área, listo para que le des el balón en caso de que necesites descargar, esa es otra variante, tu extremo derecho está al fondo solo para recibir, esa es otra variante, tu delantero centro está listo en caso de que lo quieras buscar, obviamente está en medio de los defensas, pero está ahí, y tú tienes, cortando hacia adentro, en muchas ocasiones, el espacio para rematar. Tienes 5 variantes y terminas perdiendo la pelota. Eso fue el partido de Quiñones hoy, que puta madre. En otros juegos propone, está ahí, está chingue, tirando de lejos, intentando cosas diferentes que los jugadores mexicanos no acostumbran a hacer, que no vemos en otros jugadores. Quiñones suele ser un beneficio para México por eso, porque es diferente. Pero en este partido fue diferente para mucho peor, cabrón, o sea... No. Lo de México es preocupante. No se ve pronto un cambio institucional, un cambio administrativo, un cambio en el esquema de lo que es México como selección mexicana. Está muy lejos un cambio y hay una posibilidad de que ya no vuelva un cambio, de que ya no volvamos a hacer lo que éramos antes. Hay una gran posibilidad. Incluso si pasa, está muy lejos. Y hablar de lo que es hoy México, ¿qué puedo decir? Jugaron bien, no concretaron, no tuvieron la capacidad de anotar un puto gol con tanto volumen de juego, y ahora tienes que salir el domingo a ganarle a Ecuador, que después de 2 partidos es una mejor selección que tú, que si no ganó el primer encuentro solamente porque le expulsan a uno y eso le condiciona mucho el encuentro, pero que cerca estuvo hasta de empatarlo con uno menos, y que a Jamaica hoy le pasó por encima en varios lapsos del partido. También Jamaica tuvo oportunidades de empatar el juego. Ecuador no es una gran selección, no es Argentina, no es Colombia, no es Uruguay, no es Brasil, pero es una selección de momento mejor que México. Y a eso tenemos que salir a ganarle el domingo. Es difícil, es un panorama adverso, y después de la primera jornada yo puse alto a México en mi Power Ranking porque ese era el panorama para México después de un partido. Ganaste, hiciste lo que tenías que hacer, y tu rival directo perdió en la primera jornada. Entonces ahora lo único que tienes que hacer de aquí en adelante es ya no perder.
Y ya, estás del otro lado. Y ahora perdemos el encuentro más fácil de los dos que nos quedaban y tenemos que salir a ganarle al más difícil. Esa es ahorita, en esta semana, la realidad de la selección mexicana, que estamos muy probablemente fuera de la Copa América en nuestro regreso a ella después de 8 años, cuando el último partido que habíamos jugado, ¿se acuerdan de él? El 7-0. Regresamos y esto es lo que estamos haciendo. O sea, yo sé que no es tan sencillo como esto, pero ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la gente desde afuera? Oye, México se fue por 8 años de la Copa América. La última vez que los vimos, Chile los goleó 7-0 y hoy regresan y no están muy por encima de esa versión. Eso es México y eso es el papel que juega México para Sudamérica. Una selección que alguna vez compitió, alguna vez tuvo, alguna vez hizo, pero que hoy en día no es nada más que una burla, güey. Que la última vez que nos vieron hace 8 años, perdimos 7-0 contra su campeón, y que hoy que los volvemos a ver, perdemos contra un equipo medianito o bajo de esa confederación.